Hubo una época en la que el mundo era perfecto. Una época en la que no había un solo acto de violencia o de mal en la tierra. De hecho, no se había cometido una mala obra. Solo se conocía la paz, la armonía, el gozo y el amor que predominaba en toda la plenitud de la vida. Imperaba y reinaba la perfección. ¿Qué sucedió? ¿Qué destruyó la perfección y ocasionó tal destrucción y anarquía en la tierra? ¿Qué corrompió el corazón del hombre? Acompáñenos en el trágico desenlace de la caída del hombre. Bienvenidos al Tesoro Bíblico. En esta oportunidad nos toca tratar un tema muy interesante, que se trata de la caída del hombre, que empieza con el capítulo 3 y estamos acá con el pastor Armando Morales. Amén. Muchas gracias, pastor Luis Mesa. Vamos a continuar entonces con este libro tan precioso del Génesis. Como el pastor Mesa comparte, aquí habla del principio, pues, de la creación, de muchas cosas. Y en este capítulo 3, en el cual vamos a entrar ahora, vamos a ver el principio o el origen del pecado. Es un capítulo muy importante, ya que este capítulo, si no estuviera en la Biblia, no sabríamos el porqué de la muerte, el porqué de la enfermedad y también el porqué necesario que el hombre sea redimido. Vamos a compartir entonces lo que habla este capítulo 3 sobre la caída del hombre. Hay muchas posiciones teológicas que tratan de este tema, ¿no? Hay muchas corrientes de opinión, pero vamos a ir, a mí me gusta mucho lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia. Claro, las opiniones teológicas son importantes, pero en este programa nos interesa mucho más lo que dice la Biblia, que es la palabra del Señor. La Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vamos a encontrar dos aspectos. En primer lugar, como decía el pastor Armando Morales, vamos a encontrar el tema relacionado con el origen del pecado, porque hubo una época en la que el mundo era perfecto, el Edén, las condiciones climatológicas, la armonía que había entre el hombre y los animales, era perfecto entre el hombre y la mujer, el único hombre y la única mujer que inclusive andaban desnudos y no se avergonzaban, y había una perfecta comunión y armonía con Dios. Pero luego hay un acontecimiento que trastoca todo el panorama, todo ese clima de bendición que nosotros vemos en los primeros capítulos, desde que Dios crea los cielos, la tierra y todo lo demás, y crea también al hombre y la mujer. Algo sucede que es lo que causa una conmoción que no solo afecta al hombre, sino que también va a afectar a la creación misma, ¿no? La creación inanimada, ¿no? Bueno, dice que Dios, en este mundo de perfección, había armonía. Amén. Y Dios puso un árbol para probar la obediencia también del hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, en medio del huerto. Habían otros árboles, se sabe que estaba el árbol de la vida, pero básicamente el propósito de este árbol era que probar la obediencia del hombre, ¿no? Que el hombre le siga a Dios, le sirva no de una manera mecánica, como un autómata, sino de voluntad propia. Y es por eso que lo que se entiende aquí es que este árbol era para probar la fidelidad del hombre y su obediencia también. Entonces tenemos que concluir que
el hombre podía pecar. O sea, fue un hombre, y es interesante plantear esto porque seguramente a muchos pastores, a muchos creyentes, hay personas que le van a hacer la pregunta, ¿cómo si Dios crea un mundo tan perfecto, tan lleno de armonía, crea un hombre, pero con la posibilidad de pecar? O sea, Dios no crea el pecado, Dios no es el autor del pecado, definitivamente, ¿no? El pecado es literalmente la transgresión de los mandatos, de los parámetros divinos. Entonces, Dios no va a crear, Dios nunca va a ir contra sí mismo. Entonces, vamos a ver, por lo que dice la palabra de Dios también en la Biblia, más adelante que lo vamos a considerar, pero que es importante ver de que antes de Adán y Eva hubo una rebelión en el cielo. Y nos dice Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, nos dan luces acerca de cómo era un querubín grande protector llamado Luzbel o Satanás, que se rebeló contra Dios y arrastró tras de él, se cree, a la tercera parte de los ángeles. Sí, precisamente ese punto es el que hace que algunos crean en la llamada teoría de la brecha entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis, que muchos aceptan, ¿no? Pero que en realidad no hay mucha base tampoco para afirmarlo. ¿Qué dice la teoría de la brecha? De que entre el versículo 1 y el versículo 2 fue la caída de Satanás, ¿no? Que Dios creó al mundo en el verso 1 y que Dios creó todo ordenado y que en el versículo 2 entonces cayó Satanás y desordenó el mundo, ¿no? Entonces que ahora, a partir del verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, entonces que era que el diablo la desordenó porque Dios no crea nada desordenado. Eso es lo que plantea la teoría de la brecha, ¿no? Claro, que nosotros y los creyentes que creemos en una sana doctrina definitivamente no aceptamos, ¿no? No, porque lo que entendemos más bien es que dice, es el método que Dios usó, ¿no? O sea, la materia prima, primero, la tierra llegó a ser, dice, desordenada o desadornada, dice otra versión. También hay otra traducción, ¿no? Dice Sin forma, que es pero ahí explica, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, ahora, habla del esto es importante porque la Biblia, hay un comentarista que habla de que los 3 primeros días, o sea, los primeros días, Dios crea todas las condiciones climatológicas y después Dios le da forma. También. Porque es interesante, Dios va creando todos los fenómenos naturales, o sea, va creando los mares, por ejemplo, va creando y ahí empieza luego las separaciones, ¿no? Entre lo seco, por ejemplo, lo seco y lo que es el agua, y entonces ya eso va dándole forma, porque va dándole forma a los continentes. Entonces eso encaja. No creó Dios directamente la tierra como está, sino que Dios en el primer día va poniendo los elementos, como que yo voy poniendo los elementos y luego voy armando. Voy armándolo, claro. Exactamente, yo entiendo perfectamente eso. Ahora, cuando nosotros nos vamos aquí a la Biblia, en el capítulo 3, sobre este acontecimiento en que Adán y Eva fueron tentados, ¿no? El primero Eva fue tentado por la serpiente. Ahora, la otra pregunta y el otro planteamiento es, ¿la serpiente era el diablo o el diablo usó la serpiente? ¿No? Y esto es importante definirlo, porque yo no creo que la serpiente era el diablo, ¿no? Lo que sí se afirma en Apocalipsis, ¿no? Que se identifica a la serpiente con el diablo. Correcto. ¿No? Se le llama la serpiente antigua. Pero algunos piensan que el diablo tomó forma de serpiente, ¿no? Lo cual no parece tan exacto. No, y otra cosa que es importante ver, he estado leyendo sobre el capítulo 3, sobre lo que en realidad fue el pecado. Inclusive hay comentaristas que dicen de que el pecado de Adán y Eva fue las relaciones sexuales con Satanás. Entonces eso es inadmisible, ¿no? Inclusive yo había escuchado que el pecado era la relación sexual de Eva con Satanás y que luego el pecado fue también la relación sexual de Adán con Satanás. O sea, no tiene, es totalmente inadmisible, ¿no? Antibíblico esas afirmaciones de supuestos predicadores o supuestos comentaristas de la Biblia. Sí, esa posición habla que todo esto de aquí es simbólico y que Caín es el resultado de la relación sexual entre la serpiente y Eva. Exactamente. Y por eso que dice que es el hijo del maligno, dice, ¿no? Lo cual pues no podemos aceptar, porque cuando leemos en el capítulo 4 de que Caín era del maligno,
Se está refiriendo a sus obras. Exactamente. A sus obras, que era del sus malo. actitudes, sus obras, su conducta, que Así era es. totalmente incorrecta, que mató a su hermano, pero que eso definitivamente nosotros tenemos que rechazar estas afirmaciones de que el pecado en realidad fue una relación sexual entre Eva y Satanás, ¿no? Sí, precisamente esa posición habla de que el fruto no era un fruto en sí, sino que era, en este caso, el pecado sexual, ¿no? Y que por eso que Dios castigó también en lo relativo al sexo, porque, por ejemplo, se avergonzaban de estar desnudos y ahora tenían que vestirse. Además de esto, se le dijo a la mujer que sus hijos serían con dolor. Entonces, como hay una cierta relación con el sexo, ellos afirman, ¿no?, de que esto es 100% simbólico y que es más que nada el pecado sexual. Pero lo que aquí está claro es que sí era un fruto. Era un fruto, Claro, y que lo que y se era un quería árbol literal. Era un árbol literal, lo Claro. que se quería era probar la obediencia del hombre. Ahora, otra cosa que es importante que tocar en esta oportunidad, hablando de todas estas posiciones que son erradas, porque es importante que los creyentes también conozcan, ¿no?, lo que piensan algunos. Sí, otro y punto que- de vista. Y que inclusive lo plasman en comentarios bíblicos. Así y es. en Biblia también, porque inclusive hay una Biblia que habla de que la evolución tiene cierta coincidencia con la creación, o sea, la evolución no tiene nada que ver con la creación, pero hay comentaristas y hay Biblias que tienen eso y que nosotros tenemos que rechazar Así es. definitivamente, ¿no? Entonces, estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis y donde dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, era una serpiente literal, era un animal que tenía ciertas particularidades. Una de las cosas que vemos acá es que la serpiente habla con la mujer. Entonces, algunos dicen, esto es mitológico, esto es una fantasía, esto no fue real, porque una serpiente no habla, ¿no? No se conoce una serpiente que hable. Pero esto Dios lo permitió y realmente la serpiente habló, instigada por Satanás. Hay muchas cosas de nuestra época que si se la contaran a Adán, diría también que son ficticias. Exactamente. Y hay cosas que nosotros no sabemos de las condiciones en las cuales él fue creado, que no podemos afirmar que son ficticias. Bueno, aquí vemos que la maldición para la serpiente es que se va a arrastrar, se arrastrará, ¿no? Lamerá el polvo, y eso nos da luces también, o nos da a entender que la serpiente caminaba erguida como la cobra, por ejemplo, ¿no? Entonces, son las consecuencias de la caída que la vamos a ver en el próximo bloque. No se mueva de la sintonía de este programa El Tesoro Bíblico. ¿Por qué dicen que Adán tenía miedo cuando se escondió de Dios después de comer el fruto prohibido? ¿Porque vieron una nueva realidad? ¿Porque él estaba desnudo? ¿Porque Dios maldijo a la tierra? ¿Porque fueron expulsados del huerto? ¿Por qué dicen que Adán tenía miedo cuando se escondió de Dios después de comer el fruto prohibido? Porque él estaba desnudo. Bien, continuamos con el Tesoro Bíblico. Vamos a ver en el verso 1, donde hemos leído en la segunda parte, dice que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya hemos visto la relación que hay de que la serpiente fue usada por Satanás y que Satanás mismo está hablando aquí, pero vamos a ver que desde el principio de la creación el diablo siempre atacó la palabra de Dios. Pastor Luis Mesa, acá estamos viendo que directamente el ataque es contra la palabra de Dios. Sí, efectivamente. Hay una analogía. Queremos ver lo que le sucedió a Eva y a Adán y luego lo que le sucedió a Cristo. Porque aquí el diablo cuestiona directamente la palabra y el éxito de Satanás con muchas personas y en el mundo entero es que cuestiona la palabra de Dios y hay quienes le creen al diablo y rechazan la palabra de Dios y por eso es que se meten en problemas.
y desagradan a Dios. Y esto le pasó a Eva porque Eva le hizo caso. Había un mandato de Dios que ella no podía desobedecer, que ella tenía que ser fiel a eso. Y entonces la mujer responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, ¿no? El mandato era, no comáis, pero ella le añade. Sí. Entonces ahí empieza la distorsión. El diablo cuestiona la palabra y eso da lugar a que Eva también le añada. Aquí también, claro, nosotros vemos que por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y también por medio de la palabra de Dios nosotros podemos tener una relación personal con Dios, ¿no? Por medio de la fe en la palabra como verdad absoluta de Dios. Entonces el diablo también es por eso que ataca la palabra de Dios y usa el engaño como medio para que uno desobedezca a Dios. Ahora, es interesante ver que cuando el diablo se da cuenta que Eva ya está como un poco movida, y Eva ya está también un poco cuestionando la palabra de Dios, porque lo que el diablo le había dicho, y el diablo le dice, no moriréis. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Dios te ha dicho que vas a morir. No vas a morir. Dios sabe que el día que comas de él van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay muchas cosas que suceden acá. En primer lugar, la desobediencia, ¿no? En segundo lugar, otro pecado grave, porque el pecado grave es la desobediencia, pero tan grave como la desobediencia es obedecer al diablo o hacerle caso al diablo, creer al engaño. Entonces, cuando uno cree al engaño, es porque en el corazón hay algo malo ya, hay algo que no está bien. Y eso vemos en Eva. Eva empieza a cuestionar a Dios y Eva empieza a decir, ¿por qué Dios no querrá que yo coma de este árbol? Sencillamente, y ese es el problema, esas son las consecuencias que arrastran los jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué Dios no quiere que yo haga eso? ¿Por qué Dios dice que yo no haga lo otro? ¿Por qué Dios no quiere que yo vaya a una discoteca? Otros jóvenes dirán, ¿por qué Dios no quiere que yo me meta con una joven que tenga relaciones sexuales prematrimoniales? Y otro hombre dirá, ¿y por qué Dios no quiere que yo consuma droga? ¿Y por qué Dios no va a querer que yo esté con una mujer que no es mi mujer? Si eso me va a traer placer. Pero sencillamente Dios dice que no se debe hacer y quien haga eso le trae consecuencias. Ahora, fatales, ¿no? hay que ver que lo que está haciendo entonces el diablo es sembrar la duda. Así es. ¿No? Sembrar la duda, usa el engaño, hace creer que no va a haber consecuencias por las acciones realizadas, y de esta manera Eva, que vale decir, ¿no?, que cuando Dios dio esta orden ella no estaba, ¿no? Claro. Lo cual hace creer que ella no escuchó la orden directamente de Dios porque ella fue creada después. Pero Adán se la tiene que haber A Adán transmitido. tiene que habérsela transmitido, o quizás Dios mismo después se lo volvió a decir, pero ella altera un poco esa parte de la palabra y cae en el juego del diablo y comienza entonces a ceder a la tentación, porque dice que primero ve el fruto y después lo toca. Ahora, cuando lo toca, posiblemente no tenía la intención todavía de comerlo, pero la tentación acá se muestra el desarrollo del pecado, cómo es progresivo, ¿no? Cómo se va avanzando de mirar y codiciar hasta llegar a alcanzar. Claro, en lo que encontramos en 1 Juan capítulo 2, verso 6, en los conductos de la tentación, ¿no? Por ejemplo, vemos ya en el verso número 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, Ajá. ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La vanagloria de la vida, ¿no? Todos los conductos de la tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son los tres conductos que Satanás usó para tentar a Eva. Ahora, acá viene el desengaño, ¿no? Ella pensaba que iba a ser sabia como Dios y lo que descubrió es que había pecado, Así ¿no? es. Encontraron la vergüenza, el oprobio, porque dice que le fueron abiertos los ojos, el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, ya comenzamos a ver el primer esfuerzo humano por tratar de cubrir sus faltas. O sea, ¿no? primero peca Eva, luego le da a su marido, y luego ellos, luego de haber pecado, se dan cuenta que están desnudos, entonces
la consecuencia del pecado es que se rompe la comunión con Dios, porque Dios se paseaba por el huerto y ellos se gozaban y se recreaban y sentían la presencia, así como cuando un hijo anhela estar cerca de un padre, ¿no? Los hijos, cuando los padres llegan a la casa, los hijos van, se agarran de las piernas del papá, lo abrazan, lo besan, pero en esta oportunidad no sucede eso. Y Dios se da cuenta. Claro, Dios ya lo sabía. Dios lo... Aparece acá en el verso 8, cuando dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y fue allí donde Jehová le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Así es. ¿No? Entonces, cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Está más que nada, más que una ubicación física, está en su ubicación espiritual, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? Esto ya vemos que Dios está redarguyendo al hombre porque se ha dado cuenta, pues ya Dios, de que él ha desobedecido. Ahora, en el verso número 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es algo que se repite permanentemente. La gente no quiere admitir su pecado y no quiere admitir su responsabilidad en el pecado. Por ejemplo, si este vaso se cae o yo lo boto y viene alguien y dice, no, se cayó. El vaso no se cae solo. Siempre hay una tendencia a encubrirse. Como acá dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un esfuerzo humano por tratar de tapar su pecado. Pero es interesante ver que Adán culpa a Eva y Eva luego culpa a la serpiente. Porque en el verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. O sea, la mujer ahora culpa a la serpiente. Y luego, los versos siguientes, entonces Dios da el juicio, decreta juicio sobre la serpiente, en primer lugar, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y en realidad la serpiente pues ha arrastrado toda esa maldición porque nadie quiere ver una serpiente, ¿no? Es aborrecible, es algo que inclusive es importante resaltar esto, no es bueno que en hogares de creyentes tengamos símbolos de serpientes en carros, en lugares que nosotros tengamos estampados en casacas, en ropa, símbolo de serpiente. Ahora, también es importante ver que el decreto de Dios es en cuanto a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, que eso lo veremos en el tercer bloque, porque es la redención. Pero a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Entonces, automáticamente Dios le ordena a la mujer que se sujete al marido, consecuencia, o sea, una sujeción, él se enseñoreará de ti, no le da la orden. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, esto es importante. El hombre está relacionado con el trabajo. La maldición es que el hombre comerá con dolor, o sea, con sacrificio. No significa que el hombre no fue creado para no trabajar, porque hay algunos que dicen que las consecuencias del pecado fue que el hombre tenía que trabajar. Eso no es así. Es el trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, la tierra se iba a volver hostil. Hay una versión que dice que maldeciré la tierra por amor de ti. O sea, por amor del hombre, entonces la maldición viene a la tierra. Sí, también hay que notar que en el verso 14, cuando se declara el juicio contra la serpiente, en el verso 14 se hace una alusión clara a la bestia, al animal, pero en el verso 15 ya hay un giro y se está refiriendo al mismo diablo y Satanás. Exactamente. Porque le dice, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es relativo a la serpiente. Pero luego le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ya se está refiriendo a Satanás. Y este verso 15 es conocido pues como la primera promesa de redención. Es un versículo extraordinario que vamos a seguir compartiendo luego de la siguiente pausa.
que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventaran el papel y los lápices. Quienes la escribieron lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. El papiro se hacía de una planta y el pergamino de pieles de animales. Estos escritos eran muy valiosos y luego se juntaron para formar toda la Biblia. Continuamos con el tesoro bíblico. Estamos viendo las consecuencias de la caída, del pecado del hombre, que trajo consecuencias trágicas para la humanidad. Y ahora entramos a hablar sobre este versículo 15, que podemos decir es la primera promesa de redención, ¿no? Una división del libro de Génesis nos dice que en el capítulo 1 y el capítulo 2 se habla de la generación de todas las cosas. Y en el capítulo 3 empieza la degeneración, ¿no? La caída del hombre, que vamos a ver las consecuencias de esta caída hasta el capítulo 11. A partir del capítulo 12 vamos a entrar a lo que es la regeneración. Con Abraham, ¿no? Con Abraham, ¿no? Pero la primera promesa de redención arranca aquí, en el verso 15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Haciendo ya una alusión no a la serpiente, sino al mismo diablo. Y hablando aquí de la lucha constante entre el bien y el mal. Ahora, cuando se habla de simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, se está refiriendo literalmente a toda la descendencia espiritual de Satanás, ¿no? Y al diablo, ¿no? Exacto, la obra, o sea, satánica. Es el diablo y sus seguidores. Y sus seguidores, correctamente. ¿No? Y también cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de que la lucha entre el bien y el mal va a ser constante, pero que también aquí habla de que el Redentor sería nacido de una mujer. Hay una promesa de redención que la Biblia la destaca, pero creo que todo el desarrollo bíblico es en base a esto, porque todo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el diablo siempre va a tratar de perturbar el nacimiento del Mesías, hasta los días de Herodes, en que inclusive mataron muchos niños porque él se preocupó. Y claro, Herodes no entendía esto, pero el diablo sí lo sabía. Claro, aquí por eso se dice que de la simiente de la mujer iba a venir el Redentor. Entonces de aquí Adán y Eva empiezan a pensar pues, que de su descendencia iba a venir el Redentor. Por eso que quizás causa el nombre de Adán al principio, ¿no? De Caín, perdón. Dice, por voluntad de Jehová hemos adquirido este hijo. Sin embargo, luego Abel ya significa vanidad, ¿no? Entonces hay como un desengaño, pero Abel empieza a mostrar que los frutos de santidad, los frutos de la piedad, sin embargo Caín luego vamos a ver que muestra ser del maligno, ¿no? Y cómo la descendencia de Caín es la que va a transmitir esa maldición, ¿no? De ser descendiente, digamos, seguidores del diablo, ¿no? Y hacer las obras del diablo. Y hacer las obras del diablo. En el cambio, Abel, que hace las obras de Dios, muere, pero Dios levanta luego un sustituto que vamos a ver. Pero hay que ver esto, la declaración. ¿Dónde está entonces el Redentor acá? Cuando dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces está hablando de la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Le está diciendo a la serpiente, ¿no? Un golpe en la cabeza de la serpiente es mortal. Es mortal, claro. Es mortal, pero aquí no se está refiriendo a la serpiente, sino al diablo. Está diciendo, tú vas a ser destruido por medio de un Redentor, por medio de alguien que va a venir nacido de una mujer. Exactamente. Entonces la simiente de la mujer representa a alguien que es de la descendencia de Eva, definitivamente, pero que también representa la simiente de la mujer aquellos que hacen lo bueno. En este caso, como decimos, de Eva también nace Caín y nace Set, pero Caín es del maligno y Set es de Dios. Entonces, eso vamos a ver que la promesa de la redención, la promesa de la restauración y de la destrucción del diablo, porque la destrucción no significa aniquilación, sino de que el diablo iba a ser ajusticiado, y como lo dice la Biblia más adelante, Pablo, ¿no? Dice que el diablo fue exhibido públicamente, todos los principados y potestades derrotados. ¿Por qué? Porque crucificaron, porque dice, ¿no? Es importante ver esto, dice,
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, va a haber una confrontación, va a haber una lucha, una batalla, y eso lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado al Calvario, fue herido, fue magullado, porque lo que hicieron con Cristo fue una masacre, ¿no? Una masacre, literalmente lo magullaron a nuestro Señor, pero sin embargo Cristo destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, eso se refiere, o sea, una herida en el calcañar es como una patada, ¿no? Un golpe, pero una herida en la cabeza es ya mortal. Es mortal, ¿no? Entonces lo que está queriendo decir es que entre la lucha entre el bien y el mal va a dar al final la victoria del bien, porque dice, todo lo que haga el mal en todo caso va a ser como un golpe nada más en el calcañar. Sin embargo, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue una herida en la cabeza de la serpiente, porque en la cruz del Calvario es donde se cumple precisamente que Jesucristo toma la victoria total sobre el diablo, sobre la muerte, el pecado. Ahora, es ahí donde recibe su golpe mortal. Es una victoria total en relación al hombre, ¿no? Porque Dios siempre va a ser victorioso. O sea, Cristo siempre va a ser victorioso, Dios es victorioso, pero la victoria total es en cuanto a que se cumple la promesa del rescate, la redención. El hombre, la humanidad que se esclava, que está oprimida por la obra del diablo, por el engaño de Satanás, envuelta en todo tipo de vicios y pecados, finalmente va a ser rescatada, ¿no? Esa es la victoria, porque en realidad Dios siempre tiene la victoria sobre Satanás, y la ha tenido y siempre la tendrá, ¿no? Definitivamente. O sea, a partir de esta declaración, el hombre vive con la esperanza de la redención. Exactamente. Por eso Pablo en Gálatas declara, ¿no?, que venido el cumplimiento del tiempo, nació el Salvador, vino nacido de mujer, ¿no? O sea, eso es lo extraordinario también, como el Redentor va a tomar forma humana, va a venir como hombre, en la condición de hombre. Y pelear como hombre. Y pelear como hombre, porque como hombre fue que derrotó a Satanás. Y la Biblia dice, es interesante lo que dice la palabra, que los exhibió, dice públicamente, los despojó y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario como hombre sin pecado, el único que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, que nunca cometió engaño, ni cometió ninguna malicia, ninguna inmundicia, se llama Jesucristo. Ahora, Dios hecho hombre. ¿Qué quiere decir eso de primera promesa de redención? Lo que quiere decir es que ese estado de perfección en el cual vivía el hombre fue corrompido por el pecado, pero aquí Dios está diciendo, yo voy a restaurar al hombre a su posición original, ¿no? Ahora, entonces, en la vida del creyente, eso es por medio de Cristo. Claro, la vida del creyente, la vida de nosotros como hijos de Dios, en realidad ese sentir de buscar de Dios, de amar las cosas de Dios, de ese sentir inclinado hacia lo bueno, hacia lo agradable, inclusive los creyentes que oran por aquellos que no conocen a Dios, que sienten un rechazo y sienten una repugnancia por el pecado, ¿no? Si fueron adúlteros, sienten repugnancia por el adulterio; si fueron fornicarios, sienten repugnancia por eso; si fueron violadores, si fueron violentos, si fueron adictos al consumo de droga, y si hicieron lo malo, ahora ya con una regeneración espiritual tienen otro sentir, son otras personas. Entonces eso es lo que conquistó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que fue profetizado aquí en el capítulo Génesis 3:15. Por eso 3:15. Ahí se usa el término redención, o sea, que el hombre va a ser recuperado, rescatado, ¿no? Vale también decir que en el verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Así que le quitó sus hojas de higuera y sus delantales que ellos hicieron, y el Señor pues los vistió de túnica de pieles. Es interesante notar de que aquí tuvo que haber habido un sacrificio, lo cual puede anunciar el método que Dios iba a usar para redimir al hombre. Amén. ¿No? Pero básicamente lo que hace aquí es darle túnica de pieles, vestirlos y luego sacarlos de ese lugar tan hermoso que era el huerto del Edén. ¿Qué eran las consecuencias del pecado? Lamentablemente el pecado trae consecuencias, y eso es lo que el mundo, las personas no entienden. El diablo los engaña, los arrastra hacia el pecado, y luego van a ver cómo sus hogares se destruyen, cómo ellos se destruyen, cómo ellos se alejan de las cosas de Dios, cómo ellos tenían intenciones buenas, sentimientos buenos, luego ya no los tienen y se sienten amargados, afligidos y tristes. Dios aplica la sentencia en primer lugar a la serpiente. Vemos también que Dios aplica la sentencia para la mujer, y le dice que multiplicaré o multiplicará sus
dolores en las preñeces cuando la mujer dé a luz, y también al hombre le dice que con el sudor del rostro él comerá el pan, ¿no?, hasta que vuelvas a la tierra, porque hasta que muera, ¿no? Todos los días de su vida tendrá aflicción. La tierra será hostil. En pocas palabras, lo que era un Edén ya no se vuelve un Edén, y por eso es que en la actualidad en el mundo entero hay zonas inhóspitas y desérticas, ¿no? Es consecuencia del pecado del hombre. Abril 1994. Kevin Carter veía realizado el mayor sueño de su vida, ganar el premio Pulitzer. Su fotografía dio la vuelta al mundo. Es una imagen que parece hablar. La niña estaba a menos de 1 kilómetro del campo de alimentos de las Naciones Unidas. A los 2 meses, Kevin Carter se suicidó. El buitre murió, la niña murió, el fotógrafo murió. Quedamos vivos la foto y nosotros mirándonos sin que nada cambie. La pregunta es ¿por qué? ¿Será cierto que la raza humana está evolucionando o está en peligro de extinción? ¿Por qué los padres matan a sus hijos? ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Por qué el hombre ve el fin de sus problemas en el suicidio? ¿Por qué los hombres quieren ser mujeres y las mujeres hombres? Hay dos perspectivas en el análisis del texto bíblico. Una perspectiva que viene desde el siglo XVIII en adelante es considerar el texto bíblico de Génesis 1 y 2 como un mito. Y si yo lo considero como un mito, entonces la comprensión de la caída tiene un sentido distinto. Algunos filósofos del pasado, como Nietzsche, llegaron a pensar que realmente los conceptos del bien y del mal estaban superados y que eran meros convencionalismos sociales producto de la religión y de una moral inútil. Nietzsche acabó muriendo de sífilis a causa de las infecciones venéreas causadas por sus pecados de impureza, a los que era tan aficionado. Si uno observa el Génesis 3, donde se habla precisamente de la caída, lo que uno observa son 4 áreas. Cayó el ser humano en su vida espiritual, en su vida mental y emocional, en su vida social, en su vida de relacionamiento con la naturaleza. El ser humano cayó totalmente. Ese trasfondo tanático pues, puede o no activarse, ¿no?, dependiendo de circunstancias sociales, ¿no? Si es que la gente vive una situación en la que se siente humillada, postergada, injustamente tratada, ese trasfondo se va a potenciar, ¿no?, y va a buscar dónde desahogarse. En el año 2004, la primera causa de muerte de mujeres europeas entre los 16 hasta los 50 años eran las agresiones de sus esposos o la pareja con la que convivían. Algunos psiquiatras vinculan directamente esta violencia con un elemento que no existía, el control de la natalidad. La sexualidad ha dejado de estar ligada a la reproducción. De esta forma, en la actualidad cualquier mujer puede adulterar, sin tener que preocuparse que vengan hijos inoportunos. Lo que hay en Europa es una pérdida de los, digamos, del referente religioso, ¿no?, de esta dimensión de la vida, que es la dimensión religiosa, ¿no?, que es de ahí donde surgen los valores que producen los entusiasmos, que producen el deseo, ¿no? Paralelamente en estos países, alrededor de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. La evidencia clínica muestra que cuanto más temprano es el abandono paterno del hogar, mayor es la posibilidad de que estos niños huérfanos con padres vivos desarrollen tentaciones homosexuales. Los países del norte de Europa tienen la mayor tasa de divorcios del mundo y al mismo tiempo el índice de homosexuales más elevado. Desde Santo Tomás de Aquino en adelante, sostienen de que el ser humano fue parcialmente caído, es decir, cayó su cuerpo, es decir, el cuerpo se degrada, pero su mente se mantiene incólume, perfecta. Esa es una posición que ha llevado posteriormente al racionalismo o a sostener que la razón no está caída y que el cuerpo humano es el caído. Hay otra postura que se afianza en las Sagradas Escrituras, donde el apóstol Pablo habla de no hay justo ni aun uno. El apóstol Pablo habla de mentes entenebrecidas, lo cual contradice a Santo Tomás de Aquino. Se debe advertir en este punto que la sociedad aún no ha acabado de degenerarse. Es un hecho que dentro de poco se autoricen las prácticas sexuales con menores de edad, como ya ocurre en algún país como Holanda. Los adolescentes de 16 en adelante deberían poder participar en películas pornográficas y prostituirse. Esto es pues totalmente injustificable, ¿no? Porque no podemos suponer que en la niña haya un libre albedrío, que
que haya una conciencia, que haya una responsabilidad, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es una imposición, una violencia, ¿no? Un aprovechamiento. Y ya se está empezando a promover un nuevo tipo de aberración, la zoofilia. Tenemos más conocimiento que en toda la historia de la humanidad y cada vez tenemos menos control sobre las enfermedades, sobre lo que está pasando. Justo en el momento en que la biología molecular y el diseño de fármacos estaba alcanzando su mayor apogeo, tuvieron que enfrentarse a un reto más terrible, el fenómeno conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se diagnosticó por primera vez en el año 1981. En más de 20 años han muerto 30 millones de personas en todo el mundo. 40 millones más están ya infectadas. La moralidad de los primeros habitantes era extraordinaria. Si nosotros comparamos con los días de hoy, yo creo que Dios tendría que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra con lo que estamos viviendo hoy día en nuestro mundo actual. En los países pobres la moral sexual se viene degenerando rápidamente. En Bolivia, el 60% de los niños ya nacen fuera del matrimonio. El hecho de que los divorcios proliferen por doquier se considera también un signo de progre. El hecho de que la tasa de homosexuales en los países nórdicos sea de las más altas del mundo también se considera progre. Todo esto comenzó en los años 60, fue la época de la llamada revolución sexual, del amor libre y otras modernidades por el estilo. Más de 40 años después, podemos comprobar los resultados de toda esta degeneración, aunque algunos piensan que es un precio a pagar por una sociedad libertina. Ahora, desde el punto de vista social, la Biblia anuncia, por ejemplo, que va a haber guerras y rumores de guerra. Y alguna gente ingenua dice, pero es que guerra ha habido siempre. Y digo, un momentito, analicemos estadísticamente cuántas guerras han habido a través de la historia. Y si uno analiza, es cosa de ver un almanaque, que hay más o menos 60 guerras en este momento que están produciéndose en el mundo, que no nos afectan a nosotros, así que estamos despreocupados. Las atrocidades más grandes no las hizo el nazismo, han sido hechas después. Pero solamente que estamos tan acostumbrados que nos damos cuenta. La guerra de Kosovo fue mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. Los atentados del 11 de septiembre hacen necesario reflexionar sobre lo que se viene haciendo en el nombre de Dios. Que Dios siga bendiciendo a América, dijo el presidente Bush el día en que ordenó iniciar los bombardeos. Por su parte, Osama Bin Laden afirmó en video ese mismo día, Dios omnipotente ha golpeado a América. Unos hablan de guerra justa y otros de guerra santa. ¿Es una guerra de religión? Hay que tener cuidado. El musulmán, por tradición religiosa, ama la paz. Si tú lees el Corán hace continuos llamados a la paz. Pero entre ellos hay extremistas, es decir, gente que, y a nosotros, lamentablemente de Occidente, nos gusta resaltar a los extremistas. Si yo fuera musulmán, me ofendería que me trataran de extremista. Ahora, entre los cristianos también tenemos nuestros extremistas. También tenemos gente peleando guerras fratricidas en función de cuestiones religiosas. Si viniera un musulmán y nos tratan, pues yo me molesto con algunos escritos de musulmanes que dicen, bueno, todo Occidente está pervertido. No, perdóneme, no es así. No todos los cristianos estamos en la misma olla. Entonces tenemos que hacer diferencia. No solamente no es cristiano el que se llama cristiano, sino que es cristiano el que vive como vivió Jesucristo. Al parecer ya no es un problema de culturas, viene siendo la propia condición del hombre en la que se ve envuelto, como lo dice Pablo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. O como también ya lo había mencionado Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Jesucristo viene a ser el libertador que me da la opción de elegir. Sin Jesucristo no hay elección posible, eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Porque Jesucristo nos ha hecho libres, pero ¿libres para qué? Para elegir si queremos seguir siendo esclavos o queremos ser esclavos de la justicia. Porque usa la palabra doulos para ambos casos.
Y esclavos de la justicia significa renunciar a mi voluntad para que Dios me dé la fuerza y elija conmigo. Lo que sí sabemos es que un matrimonio unido por el amor engendra hijos felices, mantiene a los esposos felices y genera una sociedad feliz sin agredir a nadie. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Que Dios le bendiga y vamos a seguir tocando otros temas interesantes aquí en el Tesoro Bíblico. Note cuán progresivo es el pecado, cómo el pecado crece y crece a medida de que se comete. Ambos cayeron del estado de perfección en el que se encontraban. Ahora se culpaban el uno al otro de la decisión. Pero Dios ha provisto un plan de salvación para todos nosotros. Por ello, debemos hacer lo que nos dice la Escritura, arrepentirnos y confesar nuestros pecados.